Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de AFK Journey y bienvenidos a la guía del Necrodragón. Estamos en el reino onírico y vamos a ver cómo hacerle más daño a este Necrodragón si estás teniendo problemas para pasártelo en el nivel 1. Yo estoy en el nivel 2 y hemos llegado, como veis por aquí, a un 60% y estamos dentro del mejor 19.21% dentro del servidor 4, chicos, que hay muchos vallanos ya. Y bueno, la verdad que no estamos nada mal, vamos bastante avanzados. Con esto, ¿qué vamos a conseguir? Pues vamos a conseguir dentro de la clasificación, si miramos por aquí, las recompensas, que la verdad que no están mal, que entre el 20% y el 10% pues nos darían esto de por aquí. Esperemos que no nos saquen de ese 20%, pero bueno, va a estar un poquito complicado, pero bueno, vamos a ver. Y lo primero que tenemos que hacer es comprender cómo funciona este boss. Vamos a ir aquí a la información de boss. Y se ve pequeñito, pero os lo voy a leer y os voy a explicar un poco cómo funciona y qué es lo que tenemos que hacer. Vale, formidable dragón abisal de huesos destrozados, capaz de realizar ataques de gran alcance y aplicar desventajas persistentes a los enemigos. Vale, ¿qué es lo que hace este Necrodragón y que tenemos que estar muy al loro? Pues vemos por aquí que la primera habilidad lanza un poderoso aliento dragontino en la zona con más enemigos para crear una ciénaga abismal en una casilla y de distancia que persiste durante 4 segundos. Los enemigos ubicados dentro de la ciénaga sufren un 35% de daño continuo por segundo. Para eso vamos a utilizar el equipo que vamos a llevar, que lo vamos a ver a continuación, y el tanque que vamos a llevar, que el tanque es Lucius, ya os lo digo, pero luego os explico el porqué. La siguiente habilidad que tiene este dragón es inflige un 50% de daño a 2 objetivos más saludables y los aturde durante un segundo, además de drenar 40 su energía durante los siguientes 3 segundos. Y la siguiente habilidad lo que hace es, pues tras el comienzo de la batalla, usa esta habilidad por primera vez a los 5 segundos y luego vuelve a usarla cada 20 segundos, coloca un blasón debajo de cada enemigo que explotará al cabo de 15 segundos. Si el blasón desaparecerá si el objetivo se marcha antes de la explosión. Por eso es muy importante, chicos, llevar personajes que se estén constantemente moviendo. Ahora os voy a decir cuáles os recomiendo y cuál es la formación que yo llevo para que, pues bueno, evitar esas explosiones y que podamos continuar con la batalla, que no nos maten a ningún personaje y hacerle cuanto más daño mejor. La explosión inflige un 110% de daño a los enemigos y reduce un 10% de eficiencia la recuperación de energía y un 5% su ataque. Máximo 2 acumulaciones, no se puede disipar. En nivel 2, pues bueno, tras el comienzo de la batalla, aquí lo podéis leer. Os voy a dejar nivel 3, bueno, esto dependiendo del nivel que esté. Vale, y la habilidad definitiva, chicos, pues la habilidad definitiva, tras el comienzo de la batalla usa esta habilidad. Ah, bueno, ya lo hemos visto. Vale, a los 15, 40, 65 segundos, esto no lo hemos visto, inflige un 70% de daño 3 veces a todos los enemigos y les aplica una acumulación de sacrificio abismal. Cada acumulación aumenta en 10 de la velocidad de ataque del objetivo, pero también aumenta un 25% el daño recibido. Máximo 3 acumulaciones, no se puede disipar. Vale, pues sabiendo qué es lo que hace el Necrodragón, vamos a ver qué personajes tenemos que llevar para que consigáis todas las recompensas de esta mazmorra o de este boss. Vemos por aquí que como popular nos ponen que podemos llevar estos personajes, pero no solamente saber qué personajes tenemos que llevar, sino saber cómo usarlos y saber cómo hacer la formación. La verdad que está bastante bien, todos son personajes de movimiento. Este yo no lo tengo. Podéis probar los que tengáis como tanque a llevar a Temesia. Yo estoy llevando a Lucius porque cuando pone el charquito, como lo tira donde más personajes tuyos hay, pues bueno, puedes tirar la burbuja de inmunidad e intentar reducir un poquito el daño. Así que esa es un poquito la contrapartida, porque no tengo a Temesia. Los que tengáis, probar con Temesia y si queréis me dejáis en los comentarios qué tal os ha ido con esta formación y con estos tips o consejos que os voy a dar. Luego sí que vamos a ir por aquí con Malili, vamos a ir con Corin y vamos a ir con Bala. Como sanadores o como healers, yo no tengo ninguno de estos. Os voy a enseñar un poquito la formación porque sí que, ojo chicos, muy importante, lo primero que tenéis que hacer es venir por aquí a vuestra formación y dentro de vuestra formación meter a los personajes que vais a llevar a la mazmorra dentro de los niveles, porque si no van a coger el nivel más bajo dentro de vuestros 5 slots. Entonces si tenéis por aquí uno a 80 o uno a 60, otro a 60 y tenéis aquí uno a 45, el resto se van a quedar a 45. Meter aquí todos para que tengan el máximo nivel. Ya ves cómo los estoy llevando yo. Si lo queréis copiar, pues oye, copiarlo, pero meterlos todos para que tengan el máximo nivel. Yo los estoy intentando llevar bastante parejos para que no se quede ninguno atrás.
Bien, una vez dicho esto, vamos a ir a... Bueno, antes de ir para allí, vamos a entrar dentro de Lucius y os voy a explicar porque Lucius tiene por aquí... Vamos a ver. Lucius proporciona un escudo a los aliados, por eso le vamos a llevar a él como tanque. No se mueve como otros tanques, pero eso nos va a venir bastante bien para intentar hacer el máximo daño posible. El resto pues se mueve también como healer. Vamos a llevar a Rogue One. Rogue One no se mueve, pero Rogue One lo que nos va a hacer es se desplaza a cierta distancia, se mueve un poquitín, muy poquito, proporciona energía a los aliados cercanos de forma continua. Y esto, aparte de curarnos, que nos va a curar, nos va a venir bastante bien. Así que chicos, vamos para allá y vamos a hacerle un try. Y lo vais a ver, me he dejado el último try para hacerlo, poder grabar el vídeo y enseñároslo, para que veáis un poquito cómo funciona. Ya os digo que si hacéis esto, en nivel 1 lo vais a completar entero, y en nivel 2, pues cada uno, en función de los personajes que tenga y el equipamiento, hasta donde llegue, ¿de acuerdo? Bien, entramos en batalla y ojo también, muy importante, cómo los vamos a colocar. Los vamos a colocar todos juntos. Y diréis, pero si todos juntos va a poner un área. No, no pasa nada, chicos. Los ponemos todos juntos porque van a empezar a saltar. Y lo que queremos es que salten para otros lados. No los pongáis separados, es decir, no pongáis por aquí desperdigados, porque igual saltan y se juntan todos, les mete el área y empiezan a recibir todos daño a la vez. Entonces, ponerlos juntos y empezarán a saltar, como vais a ver ahora, para otros lados de lo que es todo el tablero de la batalla. Luego tenemos por aquí lo que son... pues bueno, los hechizos estos. Vamos a llevar el de cura para que nos proporcione un poquito más de cura, nos restaura periódicamente los puntos de vida de los héroes y aumenta la curación, ¿de acuerdo? También nos va a dar pues estadísticas, más ataque, más defensa física y más defensa mágica. Así que chicos, con este equipo es con el que mejor try he sacado. Probarlo vosotros, a ver qué tal os va. Os voy a enseñar para que veáis cómo funciona en la batalla. Ya recordad que estamos en el nivel 2. Vamos a darle ahí un poquitín. Vemos cómo se va desarrollando un poquito lo que es la batalla. Al principio le empezamos a hacer bastante daño, pero después luego ya cuesta un poquito más. El máximo que le he hecho ha sido el 60%, el daño lo vais viendo en la parte de arriba. Fijaros lo que os decía del charco, que bueno, con los escudos pues nos baja un poquitín menos la vida. Vamos aguantando un poquito ahí. Van saltando, a veces se juntan, otras veces se separan. Lo ideal es que se separen, pero bueno, vamos subiendo el daño. Vamos poco a poco, chicos. La verdad que Bala funciona bastante bien. Si queréis subo un vídeo hablando de Bala. Para lo que os preguntéis si tenéis que tirar por bala o no tenéis que tirar por bala, pues si queréis subo un vídeo explicándolo un poquito y ver un poquito cómo funciona concretamente. Hacemos una guía de cómo funciona concretamente ese personaje. Bueno, ya vamos por el 40%, va subiendo, la verdad que bastante bien. Recordad que estamos en el nivel 2. El nivel 1 yo creo que os lo vais a pasar bastante fácil, aunque no tengáis los personajes tan fuertes como los puedo tener yo. Hay gente que incluso los tendrá más y para esa gente pues se lo pasará bastante fácil. Pero bueno, para los que tengáis, que seáis free to play y tengáis un equipo, o habéis empezado hoy o hace poquito y tenéis un equipo más débil, que sepáis que esta build o esta composición funciona y en el nivel 1 os lo vais a pasar sin problemas. Bueno, ya vemos que nos vamos a quedar muy cerquita del 60%, no vamos a llegar al 60%. Uy, ahí más o menos siempre hace... Depende del try, depende de los críticos y un poquito, pero bueno, más o menos siempre me quedo ahí. Pues ese es nuestro mejor try, chicos. Ya veis, nos quedamos muy cerquita del 100%. Ya solamente falta mejorar un poquito los personajes y, pues bueno, poder tirar lo que es en el nivel 2. Así que chicos, espero que os sirva esta build, esta composición, estos tips, estos consejos. Si tenéis alguna cosita mejor para poder mejorarla, dejadlo en los comentarios, porque así, pues bueno, los podremos compartir con toda la comunidad. Y ya sabéis, chicos, darle un fuerte like y suscribiros para más contenido de AFK Journey. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!